Vamos a orar por la palabra en esta mañana para que el Señor pueda darnos esa sabiduría, ese toque espiritual para atesorarla en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y en esta hora, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos que puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor, tocar nuestro corazón, ablandarlo, Señor, para que sea terreno fértil, para que tu palabra pueda allí, Señor, anidar y producir esos frutos para lo cual tú la mandas, Señor. Tu palabra misma dice que ella no vuelve vacía, y también dice que ella es cortante como espada de dos filos, Señor, y penetra lo profundo y discierne aún los pensamientos, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, porque sabemos que tú estás obrando y lo vas a seguir haciendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y es menester en este tiempo seguir con el tema de la fe, ¿sí? Tenemos para varios cultos con la fe, ¿sí? ¿Usted cree que hace falta fe? ¿Usted cree que hace falta conocer cómo obra la fe de Dios? ¿Qué es lo que pretende Dios de nosotros a través de la fe? Yo creo que sí. Creo que cuando los tiempos se ponen más difíciles es cuando más tenemos que hablar de la fe, ¿no? Porque cuando todo va bien, casi que podemos decir, ¿y para qué la fe? ¿No? Pero cuando las cosas se complican necesitamos la fe, ¿no? Y estamos viendo esta serie que le pusimos por nombre ahí, No perdamos la fe, ¿sí? Venimos varias prédicas, el miércoles estuvimos hablando de esto y vamos a seguir. Empezamos con el libro de Santiago, que nos habla de diversos y distintos puntos de vista de la fe, ¿sí? Habíamos visto el capítulo 1 allí, el miércoles, habíamos hablado, ¿de qué habíamos hablado? La fe que trae victoria en las pruebas. Amén, aleluya, gloria a Dios. La fe que trae victoria en las pruebas. ¿Usted está en prueba? Bueno, escuche, atienda, vuelva, mire el audio ahí, busque el audio en el grupo, y el que no lo tiene allí, pásele a Cristian el teléfono, el número, algo, y le va a pasar allí. ¿Para qué? Para que estemos en un mismo espíritu, ¿sí? Juntos y unánimes se trata de esto también, ¿no? De estudiar la palabra, de atesorar la palabra de Dios, ¿no? Y decíamos que tenemos como centro allí el texto de Hebreos 11.1 de la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Confiar en Dios es estar totalmente seguro ¿de qué? De que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver, ¿sí? Porque lo que vemos, no necesitamos fe, ¿sí? Para vernos acá, usted no necesita fe, como decía don Paulón el otro día, necesita lo sumo como yo los anteojos, pero no necesita fe. Ahora sí, para comprarme los anteojos, si no tengo dinero, ahí necesito fe, ¿no? ¿Es así o no? Así funciona. Y en esta mañana yo quiero que analicemos allí y vamos a sacar 4 conceptos fundamentales allí de Santiago capítulo 2, ¿sí? Y vamos a ver la fe que agrada a Dios, es la fe que no negocia o no se negocia, ¿sí? Las dos cosas, que no negocia y que no se negocia, ¿sí? En un tiempo en que por ahí todo se negocia, ¿sí? Estamos ahora locos con la política, y la política negocia todo, ¿sí? Dame esto, toma aquello, no nos acomodamos, hoy estamos peleados, mañana somos amigos, mañana somos medio amigos, cambiamos de color como el camaleón, o sea, nos acomodamos a la circunstancia, ¿no? Pero la fe que agrada a Dios no negocia ni se negocia. Por más que venga el que venga, por más que acontezca lo que acontezca, ¿sí? Y allí vamos a leer Santiago 2 y después vamos a desarrollar estos 4 puntos que se extraen allí del mismo texto. Leemos Santiago capítulo 2, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas.
Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todo. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así, hablad y haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y del 14 al 23 leemos allí respecto a la fe, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, está completamente muerta. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué quieres saber, hombre vano? ¿Que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Amén. En este texto vamos a ver allí esta fe que agrada a Dios, que no se negocia, que no negocia, que no se tranza, que no comercia. ¿Sí? Póngale todos los sinónimos que usted quiera. Y esa fe surge aquí del texto, de los versos 1 al 4, allí habla que nuestra fe, la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice el verso 1, sea sin acepción de personas. Versos 1 al 4 nos habla de una fe que no podemos negociar, es igual para todos. ¿Sí? Ay, pero vino el gobernador. Les demos la primera cita, al último que se siente. Porque Dios no hace acepción de personas. Sin Cristo, el presidente, el gobernador o el más pordiosero de los pordioseros se va al infierno. Sin Cristo se puede sentar en un sofá, ¿sí?, de todos los colores, con cuero, lo que quiera. Le puede poner esos masajeadores, pero no va a ir al cielo, ¿no? Entonces, nosotros aquí sacamos del texto, del verso 1 al 4, allí, que Dios nos dice que la fe que no se negocia es igual para todos. El Evangelio es el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se negocia, es igual para todos. Todos tenemos que arrepentirnos.
Todos tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos tenemos que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todos tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Esa es la fe que no negocia y que no se negocia, ¿sí? Por eso Santiago allí lo expresa de esta manera, ¿no? Y dice allí, no es por lo que nosotros vemos. Uno puede pensar quizás hoy qué bien que le va a aquel que tiene casa, auto. Pero es igual que usted, igual que yo. Sin Cristo no tiene esperanza. Dios no mira como nosotros. Él ve un alma necesitada de su auxilio. Todos estamos separados de Dios a causa del pecado. Y eso lo dice la palabra allí en Romanos, si usted me acompaña, capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Más claro, imposible. Todos somos pecadores, todos somos iguales ante Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos somos iguales. Todos necesitamos de ese Jesús, todos necesitamos de esa fe en Él, todos necesitamos de ese toque de Dios. Por eso dijimos que Dios nos mira a cada uno como un alma necesitada. Entonces no podemos negociar la fe en Cristo Jesús allí. Es igual para todos, por más que nos pese, y aún podemos enojarnos, como hicieron allí. Recuerda cuando el Señor dijo la parábola allí de los labradores, ¿no? Que a uno le pagó al que entró tempranito, al mediodía, y se le enojaron. Dice, pero estos vinieron al final y le pagás lo mismo. Sí, porque Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Dios nos trata con justicia, como dice el texto romano aquí, ¿no? Y porque tiene paciencia, nos perdona, ¿sí? Allí, como leíamos también el texto, ¿no? Límpiame, Señor. Allí, mira mi corazón, ayúdame, ¿no? Del verso 5 al 7, ¿sí? Allí de Santiago, habla de los pobres, ¿sí? Y los ricos, ¿no? Y este texto es un texto que siempre se ha mal usado, ¿sí? Y allí parece que los pobres son los buenos, los ricos son los malos. No, lo que está hablando es que Dios buscó a gente que era humilde, ¿sí? Como hablaba allí en Giovanna, de esa gente humillada, ¿sí? Esa gente que no tuvo sus riquezas como algo a que aferrarse. Y usted puede ser pobre y puede estar aferrado a sus riquezas, porque su riqueza puede ser su pobreza, ¿sí? No sé si me entienden. A veces nos aferramos a cosas, ¿sí?, que no nos permiten seguir a Jesús, ¿no? Y aquí habla Santiago, en realidad lo que está diciendo el verso 5 al 7 es que esta fe que no se negocia, nos muestra nuestra verdadera condición.
¿sí? Que tenemos que tener un corazón humillado, ser humildes, ¿sí? No creer que porque yo tengo algo, o soy algo, o puedo hacer algo, ¿sí? Si no, mire los deportistas nuestros, ¿no? Se la creen. Y ayer leí allí, veo y cada tanto leo que había uno ayer del básquet que había ganado 16 millones de dólares en su carrera y está tirado como un pordiosero. Y yo digo, y es rico, se supone, ¿no? Pero en realidad está, como dice Santiago, ¿no? En una condición deplorable. Y Dios mira en lo profundo de nuestra condición, ¿sí? Nosotros podemos estar rodeados de muchas cosas o de nada, pero Dios mira en lo profundo de nuestra condición donde nadie puede entrar a ver, ¿sí? Dios puede ver tu corazón, mi corazón. Yo puedo orar, vos podés orar por mí, podemos tener buenos sentimientos, buenas intenciones, pero el que ve realmente, por eso decía allí, muéstrame si hay algo, decía el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y mira, dice, si hay perversión en mí, dice una versión, ¿no? Si hay algo oculto, si hay algo que yo no me di cuenta, ¿sí? Entonces, esa es nuestra condición, ricos o pobres, es lo que dice Santiago. Le estaba diciendo a ellos, miren, yo no hice acepción de personas, los elegí a ustedes. No es que no los elijo a los otros, lo que pasa es que los otros tienen su corazón puesto en las riquezas, ¿sí? Entonces venían los fariseos y decían, pero nosotros somos los que guardamos la ley de Dios, y se sentaban en los primeros y decían nosotros y nosotros, y era como la canción esa, no quiero ser un yo-yo, tenía que cantar los fariseos, ¿no? Tenía que haber cantado ahí, ¿no? Claro, ¿no? Y le estaba diciendo, no los miren a ellos, que la gente mire un corazón humillado, contrito ante Dios. Eso es lo que estaba diciendo el Señor y dice el Señor aquí en Santiago, de los versos 5 al 7 del capítulo 2. Jeremías, capítulo 17, del 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso, por ahí dice, ay, yo deseo de todo corazón. ¡Qué problema! ¡Qué problema!, ¿no? Porque engañoso, por sobre todas las cosas, es el corazón, ¿sí? Hay que cuidarlo, dice el otro texto, ¿no? Porque de él mana la vida, ¿no? Pero es terrible nuestro corazón. Mire, en nombre de las pasiones, del amor y del corazón se hicieron tantas barbaridades, tantas barbaridades a través de los tiempos. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías 17, 9 y 10, y perverso, dice. Dale rienda suelta a lo que hay, a lo que decías. Dale rienda suelta. No, ponele bozal. Ponele ahí como en el campo le poníamos a los caballos de boca dura, ¿sí? Se le pone un hierro bien grueso para que cuando uno lo tira, así nos tenemos que poner, ¿no? Un bozalcito bien, cosa de no darle rienda suelta a nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. Y dice el verso 10, yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce tu corazón y el mío. ¿Nos podemos engañar entre nosotros? Sí, nos podemos mentir. Sí, mire cómo nos mentimos. ¡Estamos bien! ¿Cómo estás, hermano? Bien, estoy bien. Mentiroso. ¿O no? ¿Cuántas veces decimos? Porque nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo le voy a decir al otro que estoy mal? Y porque él va a, y hacemos, y se tejen todas las cosas. Y se va a dar cuenta que soy débil, y que soy vulnerable. ¿Cómo yo que soy el pastor? ¿Cómo yo que soy el... Engañoso es el corazón, ¿sí? Pero el Señor lo conoce. Apocalipsis, que estuvimos viendo el viernes, ¿no? Capítulo 2, verso 23.
allí hablaba de doña Jezabel, a sus hijos y heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Porque por ahí me dirá usted, bueno, pues está en Jeremías, Antiguo Testamento. Ya no va eso. ¿Sí? La Biblia es la misma. ¿Sí? Dice de ella misma que permanece para siempre. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios. Entonces, primer concepto, la fe que agrada a Dios es la fe que no negocia, que no se negocia. ¿Sí? Y por eso es igual para todos. Y también es una fe que nos muestra nuestra condición. Cuando nosotros tenemos fe, nos damos cuenta quiénes realmente somos. ¿Sí? Cuando usted más fe tenga, más se va a dar cuenta que es siervo inútil. Cuando empezamos nuestro camino y arrancamos en ese primer amor, ¡ay, sí! Creemos que... Y después cuando vamos creciendo en nuestra fe nos damos cuenta que nos falta tanto para llegar a la meta, que tenemos que crecer tanto. Entonces allí la fe, esta que nos habla Santiago, nos muestra nuestra verdadera condición. Pero tranquilo, porque Dios sigue el control. ¿Sí? Él mira nuestro corazón, y si usted y yo, si nosotros lo dejamos, Él le dijo aún al pueblo de Israel, dice, yo sé que ustedes tienen un corazón como piedra, dice, endurecido, pero yo se los voy a cambiar. Si se vuelven a mí, dice, yo les voy a cambiar el corazón. Así que Dios sigue siendo ese mismo Dios, ¿no? Del verso 8 al 13 de Santiago 2, allí habla de la ley, ¿sí? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacer. Y allí vuelve a hablar de la acepción de persona y dice que es un pecado. Yo siempre me pregunté si hay un pecado que creo que no tenemos en Argentina, es que acá nosotros, es lo único, los otros creo que los tenemos casi a todos. Pero si hay uno que no tenemos y he podido ver, porque ha tenido oportunidad, primero de ser descendiente de gente inmigrante, ¿no? Y segundo, por haber estado con personas de otros países y siempre les pregunto, dice, no, lo que nos sorprende, dice, es que acá siempre nos tratan bien, dice, nos reciben bien. Bueno, ese pecado no lo tenemos en Argentina. Bueno, tenemos identificado un pecado que no tenemos. Pidamos perdón por todos los otros. Pero ¿sabe qué? Es un pecado. Yo veo y miro alrededor del mundo iglesias en las cuales tienen un culto para una, otro para otro, otro para otro. Digo, pero si la iglesia que yo leo del Nuevo Testamento era una iglesia multicultural, multirracial, multi. Estaba de la prostituta hasta el gobernante, porque todos estaban ahí. ¿Y por qué ahora tenemos la iglesia que es de los pobres, de los ricos, de los blancos, los amarillos, los azules? Y ojo, esto no es cosa de los blancos. Yo lo conté alguna vez de un profesor que yo tenía y le gustaba Aretha Franklin. Y se fue a Estados Unidos y él era un bien gringuito, así parecía, para cómo hablaba inglés de Inglaterra, bien. Era un gentleman, siempre de trajecito, andaba con un paragüí, o sea, era un gentleman, ¿no? Y el tipo se fue allá a Estados Unidos y dijo, ¡ah! Y se enteró que en una iglesia en Harlem cantaba Aretha Franklin. Y allá fue, y allá lo sacaron. ¿Por qué? Porque la acepción de persona no es de la raza humana, sin Dios. ¿Sí? Sin Dios, el hombre hace acepción de persona. Y miramos mal, ¿sí? Unos y otros, pobres y ricos, estudiados y no estudiados, ¿no? Porque el estudiado dice, y el pobre sí y así, ¿no? Porque somos iguales, sin Dios somos iguales, ¿no? Entonces allí dice que nosotros, verso 13 de Santiago 2, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Entonces, el tercer punto es que esta fe
que agrada a Dios, que no negocia y no se negocia, nos lleva a tener misericordia como Dios la tiene con nosotros. Es así. ¿Por qué tenemos que tener misericordia? Porque Dios tiene misericordia conmigo, con nosotros. Ah, no, pero ese desgraciado, ¿cómo se va a salvar? Y bueno, es de la última hora. Dios le paga igual. Así estaba el reo que estaba enojado al lado de la cruz de Jesús, porque el otro hablaba con Jesús y le estaba pidiendo misericordia y él seguía enojado. En vez de decir, agarro también la misericordia. No. Y a veces nosotros también hacemos eso. Y dice que nos hacemos allí pecadores, cuando no tenemos misericordia. Y esto no quiere decir transar con el pecado, ojo, ¿sí? No es que vamos a transar con el pecado, que lo vamos a suavizar y que vamos a permitir hacer cualquier cosa por misericordia. No, no. Estamos hablando de que así como Dios tiene misericordia y nos perdona, nos trata, nos limpia, trabaja en nuestras vidas, nos restaura, nos sana, así nosotros tenemos que actuar con los demás. ¿Sí? Esto no, tampoco malinterprete que, bueno, tenemos misericordia y démosle rienda suelta. Vivan los gnósticos. Ahí volviendo al apocalipsis de los viernes, ¿no? Démosle rienda suelta a la carne total. ¿Qué importa si usted en el espíritu está bien? ¿Sí? Esto, la fe esta que no negocia y no se negocia, nos lleva a tener misericordia, ¿sí? Jesús dijo allí en Mateo 12:7, si supieras qué significa misericordia, pido y no sacrificio. Le estaba desafiando a los religiosos, le decía, ustedes hablan de misericordia, y si no tienen misericordia, si supieran lo que es misericordia, ¿no? Y esto me llevó a ir allí a Filipenses, capítulo 2, allí, este texto que tanto me gusta, que ya lo debes saber de memoria. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer allí. Mire si esto no es misericordia de parte de Dios. Del 1 al 11 vamos a leer allí. Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto no es una opción, esto es un mandato. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Si Él se humilló, ¿qué nos queda a nosotros? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también lo exaltó sobre todas las cosas Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo no tener misericordia? Si mira la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, ¿no? Esta fe que no negocia entonces es igual para todos, es una fe que nos muestra nuestra condición deplorable, sin Dios, perdidos para siempre, y nos lleva a tener misericordia como Dios la tiene con nosotros, ¿sí? Yo sé que no es fácil, ¿no? Porque uno mira y por ahí dice, ¿y cómo voy a tener misericordia con este que tanto daño me hizo?
Gracias, Señor. ¿Cuánto daño te hice? Pero en esa cruz que hay misericordia. Piense siempre, cuando usted no quiere tener misericordia, en que Cristo le estaba mirando a usted y a mí, a nosotros, y estaba teniendo misericordia, aunque no la merecemos. Cuánto amor, cuánta misericordia. Y dice la palabra que lo que recibimos de regalo, de gracia, eso lo tenemos que dar. Ahora, si no tenemos nada acá, por eso la fe nos desafía, como decía allí Giovanna, ¿no? A profundizar nuestra relación con Dios. No podemos conformarnos con lo de hoy, queremos más, porque hay más, hay un escalón cada día que hay que subir. No nos tenemos que conformar. Si hoy llegamos, bueno, hay más. El Señor es inagotable. Y queremos a veces que corra la fuente del río de agua viva, pero claro, tenemos una cañería de 2 milímetros. Entonces sale una gotita. Entonces necesitamos poner una. Entonces allí el Señor nos va a ir trabajando, ¿no? Dios nos mostró el camino. Siempre recuerde, cuando usted está deprimido, cuando esté alegre, cuando esté en cualquier condición, lea Filipenses 2. Y si de golpe usted le subió la vanagloria, lea Filipenses 2. Y si de repente usted está mal, lea Filipenses 2. Sirve, es el antídoto para todo. Ahí nosotros vemos en ese texto ahí cortito, ¿no? Toda la magnificencia de Dios, la misericordia y todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que si dejásemos Juan 3:16, 17, 18 y Filipenses 2, viene el antiguo en los 10 mandamientos, qué mundo que tendríamos, ¿no? Ahora Dios nos ama tanto que nos escribió, mire, toda la Biblia, para que machacarnos una y otra vez, porque sabe que somos duritos, ¿sí? Entonces nos escribió desde Génesis hasta Apocalipsis lo mismo, porque al fin y al cabo la Biblia muestra el amor de Dios para que nosotros podamos imitarlo, ¿no? Así que esta fe que agrada a Dios no negocia y no se negocia, ¿sí? Entonces, por último, esta fe que no negocia, que no se negocia, allí habla Santiago de los versos 14 al 23, habla que trae o que produce frutos visibles en lo espiritual y también en lo terrenal. Y por eso es tan desafiante la fe. Porque la fe para creer en Jesucristo es la más fácil de todas. ¿O no? ¿Por qué? Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, es el que nos da la fe para creer. Pero después, en nuestro caminar, tenemos que ir trabajando en toda esta fe que nosotros estamos hablando y vamos a seguir hablando para trabajar y cultivarla y, como decía Giovanna, tener una mayor relación, porque nosotros la primera relación que tenemos es la de salvación, pero no se agota ahí. Bueno, si nos morimos ahí nomás, sí se agota ahí, pero nosotros que caminamos con Dios, que vamos a ir llevando tiempo y Dios nos permite caminar con Él por tiempo, debemos ir ejercitando toda esta fe. Es un abanico allí de cosas que Dios nos va dando y nos va mostrando, y un día tuvimos fe y el Señor nos sanó. Pero la fe en Dios no se agota, en eso ya lo vamos a ver en Santiago, allí en el 5, es la última parte allí, ¿no? Entonces la fe que no negocia, y justamente esto es desafiante, trae frutos visibles en lo espiritual y en lo terrenal, en lo natural, o sea, en lo que ve la gente y en lo que no ve la gente. La fe, esta que habla Santiago, ¿sí? Esta que no negocia y no se negocia, nos trae esos frutos. Vamos a leer de nuevo Santiago, yo lo tenía aquí, a ver si se prende en la lenguaje sencillo, me había gustado. Vamos a leer, total ya la habíamos leído en la otra. Acá estamos, del verso 14 al 23. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar, les dice. Opa. Y claro, porque recuerda que veíamos, dice que si uno hace
acepción de persona que hace era pecado. Y si yo peco, ¿me salvo? Sin duda, el que peque morirá. ¿Sí? Claro que tenemos abogado en Cristo para pedir perdón, pero estoy hablando del que no se arrepiente. Y bueno, y aquí habla de esta parte de la fe, como dice, si no hace nada bueno para demostrarlo, quiere decir que, me lo guardo para mí. Allí en mi casa yo soy un creyente bárbaro. Oro, leo la Biblia, hago prédicas. Y después salgo y hago desastre. No va por ese lado, ¿no? Así no se van a salvar, dice. Verso 15. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo, o sea, este otro texto también que se tomó, pero está hablando de esto que dice el 17. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles, ¿sí?, si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar de que nada sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos, no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. La fe que agrada a Dios es la fe que no negocia, que no se negocia. Y es una fe que trae, que produce frutos visibles en tu vida y en la mía, ¿sí? ¿Y cuál es el fruto? Una vida transformada, ¿sí? Si nosotros vemos a Abraham, hay un Abraham muy distinto, en el nombre ya también, ¿no? Que salió, era Abraham y Abraham, al tiempo del sacrificio allí, todo eso lo que, y venía el cambio. Hay 3.000 kilómetros de distancia y mucha relación con Dios. Tal así que de ese Abraham que salió de Ur de los Caldeos, prácticamente ateo, porque no conocía a Dios, ¿sí? Simplemente Dios le dijo: seguime y vamos a ir, y lo fue conociendo, ¿no? Y llegó a ser amigo de Dios. Pero tuvo que pasar, su fe tuvo que ser demostrada, ¿sí? Se hizo real en lo espiritual, él tenía fe, pero cuando iba caminando para sacrificar a su hijo, ahí también en lo carnal tuvo que obligar, y él le decía al muchacho, cuando le preguntaba: ¿y el carnerito, el corderito, dónde está? Dios se proveerá. Y fue y estuvo dispuesto. Tuvo que vencer todo. Porque la fe sin obras es muerta. Y Dios a veces nos pide que sacrifiquemos cosas. No llega al punto, no nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestro hijo. Y si se le pide, quédese tranquilo, que el ángel le tendrá la mano, ¿sí? Está probando su fe. Pero hay cosas que nos pide que a veces no son tan espectaculares, pero que ameritan que nosotros confiemos y con nuestras obras demostremos que tenemos fe. Esto no se negocia, hermano.
Abraham no negoció con Dios. No negoció con Dios. Tomó el camino 3 días, lo puso la leñita, puso el muchacho, lo ató y estaba a punto de sacrificarlo. Pero vino el ángel y allí vino la palabra de Dios, ¿no? Decirle, muy bien, tu fe no está muerta. ¿Y cuánta fe tenía, no? Pues yo pensé siempre esto como padre. Me puse en el lugar de Abraham. Mire la fe que él tenía, que él sabía que si aún lo mataba a su hijo había una promesa anterior de parte de Dios, de que en ese hijo iba a haber una descendencia. Mire si había fe en ese hombre. Y por eso fue llamado amigo de Dios, ¿no? Y vemos la otra contracara, una prostituta, sin esperanza, sin nada para dar. Y vuelvo, ¿no? Porque Abraham ya tenía su dinerillo, sus cosas en ese tiempo, y Rahab no tenía nada, solo su cuerpo, que era lo que vendía. Y Dios los trató igual, porque pusieron su fe en Él y obraron en consecuencia, ¿no? Ella vivía, no había sabido nunca del Dios, escuchó que venían por allá y venían matando y que tomaban, es lo único que escuchó, y tuvo temor de Dios, y a Dios le agradó. En otras palabras, tuvo fe. Le dijo, bueno, creo en ese Dios que dicen que viene. Entonces dice, bueno, los voy a ayudar, muchachos, ¿no? Y le fue contado por justicia. Y en la historia está allí registrada en la Biblia que cuando vinieron no quedó ni uno, salvo Rahab y su casa. Su fe no solo la salvó, sino que mostró una vida transformada. Usted sabe que Rahab está en la ascendencia del Señor Jesús. Mire hasta dónde, ¿no? Hasta dónde nos lleva la fe. Y en cuanto más a nosotros, ¿sí? Si tenemos fe, si no negociamos la fe, si agradamos a Dios a través de esta fe que no se negocia, que no negocia, si actuamos de manera equitativa con todos en cuanto a lo espiritual, si mostramos nuestra condición y les demostramos a los otros la condición que están, y si tenemos misericordia, pero por sobre todas las cosas, que todo esto termina en que mi fe me lleva a dar frutos. La verdadera fe en Cristo lleva a los frutos, lleva a una vida transformada, lleva a un cambio rotundo en nuestras vidas. Y eso es lo que está esperando, ¿sí? Cuando dice allí la palabra, dice, y que la creación aún gime y espera la manifestación está esperando que nosotros, usted, yo, la verdadera iglesia de Cristo, los hijos verdaderos de Dios, los que están en fe esperando a Jesucristo, se manifiesten en fe, pero también en obras, ¿sí? Y esto no quiere decir que usted vaya a construir iglesias por todos lados, hospitales, no está hablando de esto. La primera obra grande que tiene que haber es una vida transformada por Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Y qué lindo sería, ¿no? Que aunque sea pudiéramos ser como Rahab. Ni siquiera pongamos el estándar hasta allá, ¿no? Como Abraham. Como Rahab, que con humildad de corazón digamos, Señor, te reconozco. Reconozco que eres mi Dios y que tienes el poder para salvarme. Y con eso le alcanzó y entró en la genealogía de Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a no perder la fe, ¿sí? Que no perdamos la fe. Porque el enemigo, si algo va a buscar una y otra vez, es que perdamos la fe, ¿sí? Nos va a llevar a situaciones en las cuales nosotros digamos, ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, en el trono. En el trono. Y desde allí gobierna.
no perdamos la fe, no negociemos la fe. ¿Por qué? Porque a su tiempo, si somos perseverantes, dice la palabra, cosecharemos de acuerdo a lo que hayamos sembrado. Así que si sembramos en fe, por ende, cada día vamos a ir teniendo mejores obras, ¿sí?, en lo espiritual, y se van a traducir también en nuestra vida, a nuestro alrededor va a haber cambios. Así que alentémonos en este tiempo, y sigamos obedeciendo, sigamos poniendo en práctica el consejo de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que Él, nuestro amado Señor Jesucristo, sea exaltado. La fe nos lleva siempre, siempre a exaltar a Jesucristo y no a nosotros, ¿sí? La fe nos lleva a reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, como el dador de la vida, como el que sana, como el que limpia, como el que restaura, como el que tiene el poder para transformar a un Abraham a través del tiempo, y que Él tenga tanta fe que esté dispuesto aún a matar a su propio hijo, o a una Rahab que sin esperanza alcanzó salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, pueda tocar una vez más cuerpo, alma y espíritu, Señor. Que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra mente, pueda llegar a nuestro espíritu, conmovernos, Señor, que podamos entender que no podemos negociar lo que es tuyo, Señor, pero sí podemos hacer que esa fe en ti vaya creciendo, que vaya, Señor, derramándose en cada paso nuestro, que no hagamos acepción de personas, Señor, que todos los días nos demos cuenta de nuestra condición y te demos gracias, Señor, por tu salvación tan grande. Que todos los días tengamos misericordia de aquellos que no te conocen, pero aún, Señor, lo que más nos cuesta, de aquellos que blasfeman tu nombre, Señor. Pero tú no nos mandaste, Señor, sino a tener misericordia como tú la tienes, la tuviste y la tienes con nosotros, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, en este tiempo tan difícil, en estos últimos tiempos, Señor, antes de tu venida. Señor, ayúdanos a que, como dice tu palabra, que por nuestros frutos nos conocerán. Señor, que nuestra fe nos lleve a dar esos frutos abundantes en Cristo Jesús. Señor, viene a mi mente, a mi memoria, allí San Juan 15. Señor, tú eres la vid y nosotros somos esas ramitas, esos pámpanos, Señor, que tú nos pusiste para llevar fruto y fruto en abundancia. Señor, límpianos, acrecienta nuestra fe. La palabra dice que si a alguien le falta fe, se la pida a Dios. Señor, en esta hora te pedimos más fe, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor, para que podamos, Señor, demostrar nuestra fe a través de la buena obra que tú hiciste, haces y harás en cada uno de nosotros. Obra en tu iglesia, que no seamos, Señor, una obra muerta, sino una obra vivificada en el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor. Señor, Espíritu Santo, toca, cuerpo, alma, espíritu, recórrenos de la cabeza a los pies, sana, limpia, restaura, aumenta nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fortalécenos en estos tiempos de lucha, debilidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.